Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo número 12. Hechos es la palabra de Dios. Versículos 12, Hechos 12. Versículos 21 hasta el 23. Bueno, gloria a Dios. Qué maravillosa la presencia del Señor con nosotros. Dice así, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos 12 del 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Amén. Que el Señor nos bendiga en la meditación de su santa palabra. Esta historia nos la cuenta Lucas, fue el autor de este libro. Lucas era de profesión médico. Él era un médico y él acompañaba a los apóstoles cuando ellos salieron a predicar el evangelio. Y Herodes, porque la historia se refiere a Herodes, ¿sí?, fue un gobernador en la región de Palestina. Él empezó por allá a gobernar después del año 41. Este Herodes es diferente del Herodes que está en los días del nacimiento de Jesús, cuando manda matar a los niños, pero es diferente del Herodes también que está en los días de Jesús cuando el Señor muere. Este ya es otro Herodes, ¿sí? El primero fue Herodes el Grande, el de la época de nacimiento del Señor, cuando nacen los niños y se ve amenazado, entonces manda a matar a los pequeñitos. Ese es Herodes el Grande. Después, en la época del Señor, está otro Herodes, y ya este sería como el nieto de ese Herodes. Entonces, él gobernó en Palestina, pero fue un gobernante que él quería quedar bien con los judíos, y él estaba persiguiendo a los cristianos. A todos los que predicaban el evangelio y la palabra de Dios, este Herodes los perseguía. La primera parte de este capítulo nos dice que ese Herodes había matado a Jacobo, ¿sí? Mató a Jacobo. Y él iba a matar a Pedro, pero Dios obró un milagro y sacó a Pedro de la cárcel. Envió a un ángel y Dios hizo un milagro y sacó a Pedro de la cárcel y no permitió que lo mataran. Y sin embargo, este Herodes siguió gobernando. Y nos dice el relato bíblico que un día, dice el versículo que hemos leído, un día señalado. Un día señalado, entendemos, fue un día en que se celebraba una fiesta. No sabemos con exactitud qué fiesta se estaba celebrando en aquel momento, pero esa expresión un día señalado significa que había una celebración. Algunos dicen que estaba celebrando como una fiesta en honor de el gobernador que estaba por encima de Herodes. Es posible que fuera el cumpleaños de Herodes, es posible que fuera otra conmemoración,
Pero era una fiesta la que se celebraba. Con exactitud no sabemos cuál fue el motivo de esta celebración. Nos dice el versículo que ese día Herodes vestía ropas reales y esta ropa se utilizaba únicamente para ocasiones especiales. Dicen algunos historiadores, Josefo es un historiador del primer siglo, Josefo dice que Herodes vestía un traje de plata. ¿Sí? Recuerden que los reyes se caracterizaban por vestir ropas reales y ropas que impresionaran, deslumbraran a los demás. Entonces el historiador Josefo nos dice que el traje era de plata. Y resulta que en ese momento tomó la palabra Herodes y él empezó a hablar. Él empezó a dar un discurso muy poderoso, muy elocuente, y él le hablaba al pueblo sobre qué materia, sobre qué tipo de temas se refería, no lo sabemos. No sabemos de qué estaba él disertando, arengando al pueblo. Sí, tal vez alguna idea socialista, no vamos a decir comunista porque todavía no existía, pero de pronto o algo relacionado con el ser humano, o algo relacionado con el gobierno, con la política, o hacerles promesas, bueno, qué sé yo. Pero él empezó a hablarle a todos los que estaban allí reunidos. Habían de todas las nacionalidades, ¿sí? Y él empezó a hablarles, usted puede imaginarse a un político de nuestros días. En Colombia han habido excelentes oradores, ¿sí? Excelentes políticos que son muy expresivos y dan discursos que motivan muchísimo a la gente. Galán, Luis Carlos Galán era un hombre que arengaba un discurso impresionante. Jorge Eliezer Gaitán, Belisario Betancur, eran unos discursos muy, muy impresionantes. Entonces Herodes empieza a hablar y empieza a hablarle al pueblo. Arenga, pues es un discurso que se da en la plaza pública, ¿cierto? Y fue tal el impacto de ese discurso, de sus palabras, que eso afectó a la turba, los impresionó y ellos empezaron a decir: voz de Dios y no de hombre, que quien estaba allí hablando era Dios y no Herodes. Y entonces imagínense ustedes, yo no sé cuántos cientos, miles habrían en esa plaza pública, Herodes hablándoles, ¿sí? Dándoles ese discurso, esa arenga, y en determinado momento la gente empezó, yo me imagino, a aplaudirlos, no sé si silbarían, no sé, pero empiezan a gritar: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y toda la gente, ¿usted qué piensa si la gente empezara a aplaudirlo a usted y empezara a aclamarlo, ¿sí? Por algo que usted haya hecho, en lo que sea, ¿sí? Y la gente empieza a aplaudirlo, aplaudirlo, aplaudirlo. Y yo he oído y he visto auditorios que por minutos aplauden a un hombre porque ha hecho algo muy sobresaliente, porque ha dicho un discurso, porque ha conseguido un triunfo, etcétera. Y empezaron ellos, toda la turba empezó a alabarlo con esas palabras: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Podemos imaginarnos ese momento viendo a Herodes recibir los aplausos del pueblo, todos esos vítores, todas esas alabanzas, y yo creo que, como lo muestran a veces en las películas, no, que el gobernador, el emperador trata de sentarse, pero la gente sigue aplaudiendo y dele, viva el rey, viva Herodes. Y bueno, yo me imaginaba ese momento y de pronto Herodes trata de sentarse pero la gente sigue y entonces le toca salir otra vez al palco y levantar sus manos y la gente
¿Sí? Usted se puede imaginar ese instante. Nos podemos imaginar ese momento, ¿no? Y el pueblo todos a una voz, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Eso es algo que le mueve a cualquiera al piso, ¿sí? Y más si es un político, porque los políticos, ¿cómo les gusta que los aplaudan? ¿No? Los políticos les gusta el reconocimiento, les gusta que su nombre sea pronunciado, ¿cierto? Sean reconocidos, y ellos hacen cosas no tanto por el bien de la humanidad ni de la sociedad, sino para ellos ser alabados, para ellos ser reconocidos. Y este Herodes, pues en ese momento se le subió el orgullo, el ego, mejor dicho. Yo creo que él se creyó lo máximo. Y en ese momento Herodes toma toda la gloria para él. Él toma toda la gloria para sí mismo. Él no se atreve a pensar que ha sido Dios el que le ha dado esa oratoria, la inteligencia, que lo ha puesto allí, que le ha dado esa palabra. Él no lo hace. Él toma toda la gloria para sí y no quiso dar la gloria a Dios. Ahora, nos dice el relato, ¿sí? El relato, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Dice, y expiró y murió comido de gusanos. Desde que yo tengo memoria y he leído este pasaje, ¿sí? Yo he tratado de imaginarme esos gusanos, de dónde le salieron, ¿sí? Larvas, no sé. Yo no sé si ustedes, eso es un cuadro muy feo, muy dantesco, muy horrible, pero yo no sé si usted ha visto los gusanos comiéndose a un animal. Eso es una cosa, yo vi eso hace más de 30 años, más de 40 años. Vi un perro muerto y vi los gusanos comiéndose. Uy, eso es una cosa horrible. Pues tanto así que a mí no se me borra esa imagen. Eso es una cosa espantosa, horrible. Y yo me preguntaba y yo decía, uy, Dios mío, ¿cómo sería que los gusanos de pronto de su estómago, de la cara, de algún lugar, empezaron a salirle y a comérsele la piel y todo? Eso fue algo espantoso. Eso fue algo espantoso. Fue algo terrible. Yo nunca había hablado sobre este tema, nunca había predicado sobre este tema, pero esta mañana pensando, revisando mis notas, mis apuntes, pues yo tenía marcado en la Biblia que Herodes murió comido de gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos nosotros de esta situación? Ya Herodes se murió y ya volvió a la tierra, ¿cierto? Ya no hay nada más que hacer. Pero, ¿qué lección nos queda a nosotros? Yo digo que nosotros siempre debemos adorar y exaltar el nombre del Señor y darle a Él la gloria. Que usted hizo un trabajo, una actividad, pudo ser un discurso, usted lo pusieron a hablar, ¿cierto? Y de pronto en ese momento usted pues no se sabe de dónde, ¿cierto? Le salió una oratoria, le salió unas expresiones, un discurso que impresionó a todo el mundo. Yo creo que a cualquiera, ¿cierto? O de pronto unas palabras muy emotivas. Yo me acuerdo hace muchos años, yo me acuerdo que al jefe que yo tenía lo trasladaron y era una persona que todos estimábamos mucho. Y yo no sé por qué me pusieron a mí a decir unas palabras. Y yo me preparé por ahí unas palabritas y esa gente se puso a llorar, ¿no? Y esa gente estaban todos conmovidos, el jefe y los compañeros, ¿no? Y yo no sé la verdad de dónde salieron todas esas palabras. Yo creo que algún día nos han puesto a decir palabras cuando nos graduamos, cuando una ceremonia, cuando alguna cosa. O de pronto hicimos una tarea, un trabajo, y ese trabajo salió bien.
Y la gente viene y pregunta, oiga, ¿y eso tan bonito quién lo hizo? Oye, ¿eso cómo quedó de bien hecho? Sea pintar una pared, sea arreglar un lugar, sea preparar algo. ¿Usted alguna vez ha preparado algo que le ha quedado muy rico, muy delicioso? ¿Cierto? ¿Alguna vez hizo algo? Yo creo que ahí cabemos todos los seres humanos, una tarea, un dibujo, algo para el colegio, la universidad, ¿cierto? Y quedó muy bien. Y la gente, oiga, no, qué bien, cómo quedó eso de bonito, cómo le salió de bien, tan bien organizado todo, tan. ¿Y qué hace uno? Sale uno y pone el pecho y dice, ese fui yo. Ese fue el hijo de mi mamá, ¿cierto? El que trabajó, sudó la gota, hizo para qué. ¿Y cuántas veces nos hemos olvidado de Dios? ¿Y cuántas veces no hemos dicho, Señor, gracias? Hicimos un negocio, nos ganamos una platica y nos fue bien. ¿Cuántas veces dijimos, Señor, gracias por esa oportunidad que me diste? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no es mía la gloria, es tuya? Yo creo que muchas veces nos hemos robado la gloria que es de Dios. Muchas veces hemos tomado lo que es de Dios y no decimos, Señor, gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti. Señor, tú me diste la sabiduría, tú me diste el entendimiento. A veces nos toca, sabemos que tenemos que hacer una tarea difícil, complicada, presentar un examen. Sí. Pero a veces ni siquiera decimos, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento. Y terminamos y menos nos acordamos de Dios, menos le damos la gloria al Señor. El caso de Herodes es bien impresionante. Yo digo que hay muchas razones por las cuales debemos darle la gloria al Señor. Muchísimas, cientos, miles. El solo hecho de que nosotros tengamos vida, tenemos que decir, Señor, gracias. Y estamos completos, gracias al Señor. Uy, yo vi esta semana un cuadro de una señora, no quise ver más y no quise ponerme a leer porque yo esas cosas como que soy muy gallina para eso. Una señora que no tenía piernas y tenía un bebecito en sus brazos. Y yo la miré, ella se sonreía y todo, pero yo no fui capaz de ponerme a leer la historia, no fui capaz. ¿Sí? Entonces yo pasé de la página y yo dije, Dios mío, perdóneme, pero yo no, Señor. Pero nosotros estamos completos, enteritos, no nos falta nada. Terminó un día, nos fue bien. ¿Y cuántas veces decimos, Señor, gracias porque nos guardaste, nos cuidaste? ¿Cuántas veces usted se sienta frente al plato de comida? ¿Sí? Y usted no dice ni siquiera, Señor, gracias por esta posibilidad. ¿Cuánta gente hay que tiene el dinero, pero no tiene la salud para poder comérselo? Y nosotros no decimos, Señor, gracias. Salimos a un trabajo. ¿Cuánta gente hay desempleada? Cientos, miles. Y usted salió, consiguió lo del diario y llegó por la noche con lo del diario. ¿Cuántas veces dijo usted, Señor, gracias? ¿Cierto que nos quedamos con la gloria que es de Dios? ¿Cierto? Tenemos la posibilidad de respirar, de vivir en un país donde hay cierta libertad, donde hay, gracias a Dios, ¿cierto? Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Nos quedamos con la gloria y Él es digno de ser alabado por todo lo que nos sucede, por todo lo que nos pasa, ¿cierto? Entendamos que la creación entera exalta y glorifica el nombre del Señor. Yo les hago una pregunta: ¿quién le dio al hombre la capacidad para hablar, para trabajar, para pensar? ¿Sí? Yo conozco personas, ¿sí?, de 40, 50 años y se quedaron con una mentalidad de un niño de, mejor dicho, 2, 3 años es mucho. Y nosotros, gracias a Dios, nos podemos hablar, expresar, comunicar, ¿cierto?
¿Quién le dio al hombre la capacidad para trabajar? Sí, uno tiene que salir a trabajar, pero cuántas personas, verdad? No tienen esa opción. Tienen todas las fuerzas, todas las ganas, pero no pueden salir a trabajar. No consiguen un trabajo. Y nosotros, gracias al Señor, lo tenemos. Hay gente que vive en unas condiciones muy terribles. Sí, nosotros tenemos un techo, una cama. Yo me acuesto y para dormirme, yo digo, Señor, gracias, gracias por la bendición de tener una camita, Señor. Gracias por la bendición de descansar, Señor. Sí, gracias, Señor, por la familia, que sé que mi esposa, mis hijos, cada uno está en su camita durmiendo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos con la gloria. Hablemos de un artista que tiene la posibilidad de dibujar, de pintar, de componer, de hacer algo bonito. ¿Quién le dio esa capacidad? Dios. Ahora, hay muertes que sí, no son instantáneas. Yo estuve leyendo, investigando un poquito de Herodes, y dicen los historiadores, también lo dice Josefo, no fue que, si esto fue en la mañana, si fue en la tarde, fue en la noche, de una vez le salieron los gusanos y se lo comieron todito a él. Dice Josefo que los gusanos empezaron a comérselo a él y duró 5 días antes de morir. Uy, Dios mío, eso tuvo que ser terrible, pero yo creo que no fueron 5 días de tortura y de martirio, sino yo creo que fueron 5 días que Dios le dio la oportunidad para que él se arrepintiera y le diera la gloria a Dios. Pero él no lo hizo, pudo más el orgullo. Y algo que le ha hecho mucho daño al ser humano es el orgullo. Y se paran en la raya y no reconocen que hay alguien mejor, superior a ellos. Hay personas que son así, no admiten que haya alguien mejor que ellos, entonces tratan a los demás como ignorantes. No, yo he estado mirando estos días gente que tiene esa mentalidad tan poderosa, ¿sí? Una capacidad. Miraba de un señor que habla 32, 34 idiomas. Sí, ahora con la cumbre que hubo aquí en Colombia, creo que eran 30, pongámosle 32. Sí. Y el hombre creo que era árabe, es árabe. Y entonces lo entrevistaron y empezaron a hablarle en español. ¿Sí? Y el hombre empezó a hablar en un español tan clarito, tan fluido. O sea, lo que llaman sin acento. Sin acento. Usted cuando, por ejemplo, oye a un gringo hablar, ¿cierto? Usted sabe que es un gringo por la forma como él se expresa. O yo querer decir a ti, usted dice, este señor no se le notaba nada del acento. Hablaba un español purito, bien pronunciado. Después lo mostraron y estaba hablando con un alemán. Y hablaba con el alemán y él decía que a la edad de 12, 14 años ya sabía como 16 idiomas. ¿Quién le dio al hombre la capacidad para pensar? Dios. Dios. Esto no es un proceso evolutivo. Hay un creador, hay un ser supremo. Oía yo de músicos, sí, si mal no recuerdo, Beethoven. Él escuchaba una melodía una vez y él la escuchaba y el hombre tenía tal capacidad, no solamente que después de escucharla
él la tocaba, sino se sentaba y escribía la nota. Uy, eso es impresionante, con escucharla una vez. Hay gente que es muy, muy, muy capaz. Tiene muchísima inteligencia, habilidad mental. ¿Quién le dio al hombre esa capacidad? Dios. Hermanos, sí, hay muertes que no son instantáneas, sí, pero la persona se va llenando de orgullo. Se va llenando de orgullo y cada vez más orgullosa y más orgullosa y más orgullosa y más soberbia y más soberbia y más soberbia. Y como Herodes, ¿cuál Dios? A mí el que me dio la capacidad fue, ¿cierto?, el lugar donde yo estudié, los maestros que yo tuve, mi esfuerzo, mi estudio, mi entrega, mi disciplina. ¿Cuál Dios? Así lo dicen muchos. Sí, me acordaba esta tarde de un día un hombre que nos invitó a almorzar y yo llegué y dije, bueno, Dios mío, gracias por este alimento. ¿Cuál Dios? Al que hay que darle la plata es a San Billete. Él fue el que nos dio la posibilidad de comer esto, el billete, la plata. Yo no quise discutir ni pelear, pero a su vez, ¿quién da la capacidad de hacer dinero? Dios. Pero el orgullo va llenando a la persona y la persona se va olvidando del Señor y va perdiendo las buenas costumbres y lo va dejando. Y yo digo, no debemos perder las buenas costumbres. Dios, gracias por este día de trabajo. Gracias por la noche que pasó, Señor. Gracias, Señor, por el alimento que tú me das. Gracias por la bendición que tengo de tener un dinero, Señor, ¿cierto? Pero hay gente que se olvida de Dios muy fácil y se olvidan rápidamente y olvidan todo lo que Dios ha hecho por ellos, todo lo que Dios les ha dado. Debemos entender que nuestra razón principal es darle la gloria a Dios y exaltar su nombre. La Biblia nos dice que Dios pone y quita gobernantes y nadie llega al poder por sí mismo. Dios pone y quita a sus gobernantes. Puede que no nos suceda como le sucedió a Herodes, pero con el tiempo uno se va apartando, se va apartando, se va apartando y termina olvidado de Dios. Estuve buscando este caso de un aspirante a la presidencia, un candidato presidencial en Brasil que se llama Tancredo Neves. Usted lo puede buscar en internet. Ahora ya no va uno a las bibliotecas porque ahora todo está en internet. Tancredo Neves. Y estaba en una reunión y él dijo que si él lograba conseguir en esa reunión 500,000 votos, dijo él, ni Dios me podrá impedir que yo llegue a la presidencia. Eso dijo este señor Tancredo Neves. Ni Dios me podrá impedir que yo sea presidente. Y efectivamente él consiguió los 500,000 votos. Pero un día antes de posesionarse como presidente, se enfermó y murió. ¿Sí? Enfermó y murió. Y no hablemos de lo del Titanic, que eso ya lo sabe todo el mundo. El barco que ni Dios podía hundir. No hablemos de mucha gente famosa, esos los correos están en internet. ¿Sí? Marilyn Monroe, una actriz famosísima, cuando vino un gran predicador a hablarle del Señor Jesucristo, dijo que ya no necesitaba de Jesús. 8 días después murió. Y así hay muchísimos casos. Yo quise traer este de Tancredo Neves, ¿cierto? Porque él decía que ni Dios, ¿no? Creo que fue con el respeto. Estela nos contaba de un señor por acá que tenía mucho dinero, ¿no? Que tenía muchísima plata. Y un día él dijo que ni Dios lo podía hacer pobre, ¿no? Y ese día el hombre empezó mal. Él murió, ¿verdad, Estela? Está en la calle. Imagínense, está pobre. ¿Usted lo conoció? Entonces son casos muy dicientes. ¿Para qué se mete uno con Dios? ¿Qué problema, dígame, voy a terminar, qué problema hay con decir uno, Dios mío, gracias Señor?
¿Qué problema hay? Pero a la gente le pesa la lengua. Diga: Dios mío, gracias por la vida que me has dado. Gracias por el vestido, por el abrigo. Gracias, dele la gloria a Dios. ¿Qué nos dice Isaías 42:8? Que Dios no dará su gloria a otro, ni su honra a esculturas. Démosle la gloria a Dios. Eso no nos quita nada. Antes nos hace a nosotros más grandes delante de la gente. Pero cuando uno no le da la gloria a Dios, la gente empieza a decir: qué tipo tan orgulloso, qué tipo tan soberbio. No, es que ese es el orgullo en pasta. Pero usted llega y dice: no, es Dios, no soy yo, fue Dios. Eso ennoblece, enaltece más a la persona. Porque la gente dice: qué tipo tan humilde, oiga, todo lo que sabe, todo lo que es, todo lo que ha hecho, y no pierde esa humildad. Y la Biblia dice que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado, ¿verdad? Entonces, hermanos, demos la gloria de vida a su nombre, ¿cierto? Aún si el Señor, por su misericordia, nos permite orar por alguien y esa persona es sanada, como ha sucedido cuántas veces, usted diga: no soy yo, es Dios, es el poder del Señor. No soy yo, es Dios, ¿cierto? Ahí nos dice que Herodes, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Hay motivos por los cuales darle la gloria a Dios? ¿Usted tiene motivos para darle gloria a Dios? Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias, 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 gracias. Póngase de pie un momentico y lo que haya en su mente y en su corazón, dígale: Señor, gracias.